¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos en Boaco, Nicaragua, donde el señor Gabriel Hernández dice: ¿es verdad que en la Biblia salen las leyes de la física como el ciclo del agua y del viento? Oigamos la respuesta. La Biblia no contiene las leyes de la física como las entiende la ciencia moderna. Las personas que escribieron los libros bíblicos no buscaban explicar los fenómenos de la naturaleza de manera científica, ni presentar fórmulas o teorías como las que hoy estudian los físicos o los meteorólogos, es decir, las personas que investigan cómo funciona la naturaleza, el movimiento y el clima. La intención principal de las personas que escribieron la Biblia era transmitir enseñanzas religiosas, morales y espirituales. Pero en algunos pasajes de estos escritos aparecen descripciones de fenómenos naturales que se parecen a lo que hoy conocemos gracias a la ciencia. Así es, por ejemplo, en el libro de Job se describe que el agua sube en forma de vapor, luego se forman las nubes y después cae la lluvia sobre la tierra. Hoy sabemos que ese proceso se llama ciclo del agua y ocurre cuando el agua se evapora por el calor, se condensa formando nubes y luego vuelve a caer como lluvia. También hay referencias al viento. En algunos textos, como en el libro de Daniel o en el Apocalipsis, se habla de los 4 vientos de la tierra. En la antigüedad se usaba esa expresión para referirse a los vientos que soplaban desde diferentes direcciones. Aunque en ese tiempo se creía que era la acción de fuerzas divinas, hoy sabemos que los vientos se producen por diferencias de temperatura y presión en la atmósfera. Por otra parte, en la Biblia también aparecen relatos o cifras que no coinciden con lo que hoy dice la investigación científica. Por ejemplo, en lo relacionado con la edad de la Tierra o con la duración de la vida de algunas personas. Esto ocurre porque la Biblia no fue escrita como un libro de ciencia, sino como una colección de textos religiosos donde también se usan símbolos, relatos tradicionales y formas de explicar el mundo propias de las culturas antiguas. En resumen, la Biblia nos enseña las leyes de la física, pero en algunos pasajes describe fenómenos de la naturaleza de una manera sencilla o poética. Muchas gracias por su pregunta y por seguir acompañándonos. ¿Qué función tienen las cucarachas? ¿Por qué les tenemos miedo y asco a esos bichos? Es la pregunta de la señora Mabel Medina desde Chinandega, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Las cucarachas cumplen una función importante en la naturaleza. Actúan como descomponedoras. Esto significa que se alimentan de restos de materia orgánica como hojas secas, madera en descomposición o animales muertos, y al hacerlo, las cucarachas ayudan a que esos materiales se desintegren y que sus nutrientes regresen al suelo. Las cucarachas también sirven de alimento para muchos otros animales, como aves, reptiles, anfibios y mamíferos pequeños, por lo que forman parte de lo que se conoce como cadena alimenticia, es decir, la relación entre los seres vivos que se alimentan unos de otros en la naturaleza. Un dato que muchas personas no saben es que la mayoría de las especies de cucarachas no viven cerca de los seres humanos. En realidad, las cucarachas viven en bosques y ambientes naturales. Solo unas pocas especies se adaptaron a convivir con las personas, como la cucaracha americana o la cucaracha alemana, que son las que conocemos en plagas dentro de las casas.
En cuanto al miedo o al asco que muchas personas sienten hacia las cucarachas, esto puede tener varias explicaciones. Por un lado, las cucarachas se mueven muy rápido y cambian de dirección de forma brusca, lo que puede causar miedo en las personas. Por otro lado, la gente relaciona las cucarachas con lugares sucios o con basura, y eso hace que las personas piensen en ellas como transmisoras de enfermedades, aunque no todas las cucarachas contagian padecimientos a los seres humanos. Además, la apariencia de las cucarachas también provoca el rechazo en algunas personas. Cuando el miedo hacia las cucarachas es muy intenso y llega a afectar la vida de alguien, puede convertirse en una fobia, que es un miedo muy fuerte y difícil de controlar. En el caso específico de las cucarachas, esta fobia recibe el nombre de catsaridafobia. También influye el hecho de que muchas personas crecen escuchando desde pequeñas que estos insectos son sucios o peligrosos, y esa idea se va reforzando con el tiempo. Pero hay que recordar que en la naturaleza, incluso los insectos más rechazados, como las cucarachas, tienen un papel importante. ¿Sabía que el achiote no solo se usa como colorante de las comidas? También se usa para dar color a cosméticos y telas y tiene varias propiedades medicinales. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Enviar sus preguntas es muy sencillo. No se quede con la duda. Comuníquese al WhatsApp oficial del ICQ, código de área 506, número de teléfono 84 85 54 53. Esperamos sus preguntas y también sus saludos. El señor Carlos Sorto, desde Honduras, nos hace llegar su inquietud por WhatsApp. ¿Qué es la menstruación en sí? ¿Y cómo recupera la mujer la pérdida de sangre que ocurre durante ese periodo? Oigamos la respuesta. La menstruación es el proceso natural por el cual el cuerpo de la mujer elimina una capa que se forma dentro del útero cada mes. Esa capa se prepara mensualmente por si ocurre un embarazo, pero si no lo hay, el cuerpo ya no la necesita y por eso la desecha. Para comprender mejor este tema, es importante explicar que el útero es el órgano donde se desarrolla un bebé durante el embarazo. Y la fecundación ocurre cuando una célula del hombre, llamada espermatozoide, se une con una célula de la mujer, llamada óvulo. La expulsión de esta capa dentro del útero sale por la vagina, y es lo que conocemos como la regla o la menstruación. Y no solo es sangre, también contiene partículas del útero, mucosidad y otros líquidos del cuerpo. En cuanto a la pérdida de sangre, generalmente no es tanta como podría parecer. El cuerpo humano está preparado para esto y produce sangre constantemente. Y para producir sangre constantemente necesita hierro, que es un mineral muy importante que ayuda a formar la sangre y a llevar oxígeno por todo el cuerpo. El hierro lo recibimos gracias a los alimentos que consumimos, especialmente los que contienen hierro, como las lentejas, la espinaca o los huevos. El cuerpo de las mujeres que menstruan está constantemente trabajando para mantenerse en equilibrio, produciendo sangre nueva, aprovechando los nutrientes de los alimentos y utilizando lo que tiene guardado para reponerse cuando lo necesita. Por eso, el cuerpo humano es realmente maravilloso, porque tiene la capacidad de cuidarse, adaptarse y seguir funcionando día a día de una forma sorprendente. Le agradecemos su pregunta y le enviamos un cordial saludo a su país, Honduras.
Desde San José, Costa Rica, el señor Rommel Araya Martínez nos envía su pregunta por WhatsApp. ¿Nos pueden contar la historia del campeón mundial de natación armenio, Shavarsh Karapetyan, que en un acto heroico salvó de ahogarse a 20 personas en el lago Erevan el 16 de septiembre de 1976? Oigamos la respuesta. Shavarsh Karapetyan nació el 19 de mayo de 1953 en Kirovakan, una ciudad de Armenia que hoy se llama Banatzor. Esto queda entre Europa y Asia. Desde niño, su padre lo motivó a practicar deportes. Primero intentó con la gimnasia y luego con la natación. Más adelante, Shavarsh se dedicó a la natación con aletas, un deporte acuático en el que se usa una gran aleta parecida a la cola de un delfín. Fue en esta disciplina que se convirtió en uno de los mejores del mundo. Fue campeón mundial 17 veces y campeón de la Unión Soviética en 7 ocasiones. A pesar de estos logros, Shavarsh es más recordado por un acto de heroísmo ocurrido el 16 de septiembre de 1976. Ese día estaba corriendo cerca de un lago con su hermano, cuando un autobús con 92 pasajeros cayó al agua y se hundió a unos 10 metros de profundidad. De inmediato, Shavarsh se lanzó al lago, rompió una ventana del autobús y comenzó a sacar a los pasajeros uno por uno. Logró rescatar a 30 personas, aunque lamentablemente solo 20 sobrevivieron. El rescate tuvo graves consecuencias para su salud. Las heridas causadas por los vidrios de la ventana, el agua contaminada del lago y el frío extremo le provocaron una infección en la sangre y una fuerte neumonía, que es una enfermedad que inflama los pulmones y dificulta la respiración. Con el tiempo, Karapetyan recibió varios reconocimientos por su valentía, entre ellos la medalla por el rescate de personas ahogadas, la Orden de la Insignia de Honor de la Unión Soviética y el Premio Fair Play de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también conocida como UNESCO. Su historia se recuerda como uno de los actos de heroísmo más extraordinarios realizados por un deportista. Don Jefferson Ebrahim es un habitante de Chinandega, Nicaragua, y dice: ¿cuál territorio es más grande en extensión, México o Argentina? Oigamos la respuesta. Primero, queremos darle la bienvenida al programa y con mucho gusto respondemos su pregunta. Le contamos que Argentina, en América del Sur, es más grande que México en extensión territorial. La extensión territorial es el tamaño total del territorio que ocupa un país, incluyendo toda su tierra dentro de sus fronteras. Es como medir cuánto espacio abarca un país en el mapa. Para que tenga una idea más clara, Argentina mide aproximadamente 2.780.000 kilómetros cuadrados. Es un país muy extenso que va desde zonas cálidas en el norte hasta regiones muy frías en el sur, como la Patagonia. México, en América del Norte, tiene cerca de 1.964.000 kilómetros cuadrados. También es un país grande y muy diverso, con distintos climas y paisajes a lo largo de su territorio. Si comparamos ambos, Argentina es más grande que México por unos 800.000 kilómetros cuadrados, es decir, tiene una superficie considerablemente mayor. ¿Sabía que los pies tienen más de 7.000 terminaciones nerviosas? Por eso son tan sensibles al tacto y a las cosquillas. Esto y más en Oigamos la Respuesta. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número
84 85 54 53 o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38 o al número 22 25 53 38. Envíe sus preguntas. Envíe también sus saludos. Queremos conocer a las personas que integran esta gran familia. Ingrese a la página oficial del ICQ, www.icq.org. Desde Rivas, Nicaragua, el señor Argelio Antonio López nos envía su pregunta por WhatsApp. Él quiere saber por qué desde muy pequeño nunca le picó ningún chile. Oigamos la respuesta. En su pregunta, don Argelio también nos cuenta que él puede ponerse chile en la orilla de los ojos sin que le provoque ningún dolor ni ardor, lo cual demuestra que tiene poca sensibilidad a una sustancia que contienen los chiles llamada capsaicina. Le contamos que los chiles contienen una sustancia llamada capsaicina que es la responsable del picante. La sustancia llamada capsaicina actúa como un irritante y en la mayoría de las personas produce esa sensación de quemazón tanto en la boca como en la piel o en los ojos. Incluso cuando el cuerpo detecta esa irritación, responde como si se tratara de algo dañino, lo que provoca ardor y lagrimeo. Sin embargo, no todas las personas reaccionan igual. Hay quienes, como parece ser su caso, tienen menos sensibilidad al picante. Esto ocurre porque el cuerpo tiene unos pequeños sensores que se encuentran en los nervios que detectan ese tipo de estímulos o sensaciones. En algunas personas, estos sensores que referimos son menos sensibles, por lo que la capsaicina no les causa tanta molestia. Por eso, pueden comer chile o incluso tener contacto con él en la piel sin sentir casi ardor. Además, cuando una persona consume chile con frecuencia, el cuerpo también puede acostumbrarse poco a poco, lo que reduce la sensación de picante con el tiempo. Aún así, es importante tener precaución. Aunque no sienta dolor, el chile sí puede irritar los ojos si entra directamente en contacto con ellos, y también puede causar molestias en el estómago si se consumen grandes cantidades. Muchas gracias por su interesante consulta y reciba nuestro cordial saludo. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.